todo lo que hablo en la cuestión histórica, muchas veces las fuentes mías son este gran historiador viviente que es Norberto Galasso, también Pigna. Félix Luna no. Félix Luna no, pero en algunas cosas... pero está ahí. Pero los míos son fundamentalmente Galasso. Sí. También de muertos, Abelardo Ramos y también Spilimbergo, pero fundamentalmente Galasso. Leo mucho a Feynman. Leo también a Pigna, Felipe Pigna, sí. Así que lo escucho, lo leo, etcétera. Así que estos conceptos en general son, y después de la propia experiencia que uno va, cómo son los conocimientos médicos, ¿no es cierto? Así que, y bueno, Mitre le debo todavía, usted siempre me hace recordar, le tengo que hablar de las corrientes historiográficas, pero Mitre encabezó una corriente historiográfica, ahora le voy a decir. Y también usted me achaca de que no hable de los rostros del peronismo. El otro día escuchaba a este pobre Moyano, Hugo Moyano, decía que Néstor y Cristina no eran peronistas, como si él tuviera el peronómetro, ¿no es cierto? Un vacío ideológico tremendo. Este hombre decir, el peronismo ha tenido muchos rostros, es como yo negarle, Menem era peronista, no por ser afiliado, pero asumió un rostro, el rostro liberal, como el radicalismo hoy asume el rostro liberal, ¿no es cierto?, con Sanz, Carrió y todos los que lo siguen, al aliarse con lo más reaccionario del conservadorismo, ¿no es cierto?, un poco enterrando las ideas de Irigoyen, de Alem y Levenson, cuya causa era la lucha, la causa contra el régimen. El régimen son estos que por el cual se ha aliado. Entonces es otro rostro. Yo no puedo decir que el radicalismo es Sanz, Carrió o el de Jujuy, como que tiene a la presa política Sala, ¿no? Este gobernador. Bueno, ya no vamos a acordar. Ya no nos queremos acordar. Sí. El hipocampo del cerebro no quiere acordarse. Eso es un poco lo que programaba Alfonsín también, ¿no? Claro, Alfonsín lo decía, ¿no? Al primer Alfonsín, también lo que decía, que claro. El día que el radicalismo se volviera liberal, que debía pasar a cuarteles de invierno, claro, como dice usted, ¿no? Claro. Y aquella máxima también que tenían los viejos radicales, que se rompa pero que no se doble. Pero bueno, pero vayamos a esto, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Mitre, diríamos así, lleva a cabo, acá hay algunos historiadores que lo exaltan en Chacabuco, y yo lo he invitado a debatir públicamente la política de Mitre, pero no han tomado el guante, ¿no es cierto? Y bueno, yo creo que él, tres cosas fundamentales. Primero, consolidó a la oligarquía porteña, ¿no es cierto? Para imponer fíjese cómo la historia es pasado, presente y futuro. Hoy el proyecto que hay es un proyecto agroexportador. Menos todavía, porque Macri dijo que iba a convertir a Argentina en un gran supermercado para el mundo, pero está importando hasta las medias, medias, calzoncillos, de todo importa, y eso nos aleja aún de ese proyecto, ¿no es cierto? Y bueno, el proyecto de Mitre fue, y lo voy a fundamentar, fue precisamente someternos al imperio inglés como talier del mundo, y nosotros como su granja. Somos la colonia más preciada del imperio inglés en ese tiempo, ¿no es cierto? Es decir, que se creyeron estos liberales, Mitre, Sarmiento y todos los que lo siguieron, que tomaban el tren del progreso, pero le hicieron tomar el otro tren, el tren del atraso, el tren de la dependencia. Y para esto se alió, primero con los colorados contra los blancos, ¿no es cierto?, en Uruguay. En segundo, llevó a cabo Mitre una matanza tan grande de los caudillos federales. ¿Por qué? Porque toda la política del mitrismo se adueñaba de las rentas de la aduana, y aparte, imagínese, exportaba lana y venían las cosas manufacturadas, y eso arruinó toda la industria del interior, acentuó la pobreza y la miseria de nuestros gauchos y de esas familias. Y entonces, ¿qué pasó?
llevó a cabo, precisamente se empezaron a rebelar y llevó a cabo una matanza atroz. Trajo a generales y coroneles de los más sanguinarios, uruguayos, Sander, Paunero y otros más, que degoleaban a personas a tal punto, acuérdese cuando degolearon al Chacho, Peñalosa y colgaron su cabeza en Olta, produjo el levantamiento de Felipe Varela y de otros más, es decir, arrasó, ¿no es cierto?, y con miles y miles de muertos a todo el interior. Eso por un lado, ¿no es cierto? Y después llevó a cabo la destrucción del ensayo paraguayo, fue el mentor de la guerra de la triple infamia, la destrucción. Paraguay, ¿no es cierto?, había estructurado un capitalismo autónomo, independiente, autodesarrollado, tenía ferrocarriles, altos hornos, no había analfabeto, había reforma agraria, y Mitre, como instrumento de la dominación inglesa, porque era una competencia muy grande, junto con Brasil y los uruguayos, los colorados uruguayos, llevaron a cabo una destrucción donde solo dejaron mujeres y niños en Paraguay, donde este señor, que era militar, estadista, historiador, traductor, mal traductor y mal militar, no ganó nunca una batalla, incluso los indios, nuestros hermanos aborígenes, le hicieron perder varias batallas. A su vez se agrega que pone en marcha ese proyecto, ¿no es cierto?, semicolonial. Los ferrocarriles, ¿cómo están diseñados? En abanico, para llevar la lana, el trigo, todo eso hacia Inglaterra, ¿no es cierto? En abanico, ¿no es cierto? Como decía el gran Escalabrino Ortiz, los ferrocarriles es la telaraña metálica, ¿no es cierto?, que aprisiona a la mosca de la Argentina. Los bancos eran ingleses. Empieza con Rivadavia el gran endeudamiento que hoy continúa. Sepa los oyentes que ya Macri nos ha endeudado en 48.000 millones de dólares, que hay una gran fuga de dinero, de dólares. Se han fugado ya 5.000 millones de dólares en estos 9 meses de gobierno, ¿no es cierto? Y bueno, estructuró una política socioeconómica complementaria del imperio inglés. ¿Cómo quiere hacer ahora Macri y los que lo siguen, a través de la Alianza del Pacífico, a pasar a una dependencia de Estados Unidos? Y bueno, y la política exterior de Mitre también fue anti-latinoamericana. En 1856, por ejemplo, Chile, Ecuador y Perú firman un tratado con un sentido latinoamericano. Podría ser lo que sostenía Bolívar con San Martín, el Mercosur de hoy, el UNASUR, la CELAC, etcétera. Y bueno, él lo boicoteó y se manifestó en rechazo a la idea. Bueno, este hombre, que es un cuadro político importante de la oligarquía y de los sectores explotadores de la Argentina, sigue teniendo vigencia hoy. El diario La Nación, Jaureche decía que para saber cómo hay que ubicarse uno hay que leer el diario La Nación. Si el diario La Nación dice tal cosa, a veces con opinar lo contrario uno va a estar acertado y se va a corresponder con la realidad, ¿no es cierto? Y esta historiografía liberal es la que encabezó Mitre y Sarmiento, ¿no es cierto? Acuérdese que era el hombre que a veces, como Sarmiento era más bocón, este era más sutil, asesinaban en conjunto a gauchos, indígenas, etcétera, y de ahí la frase de Sarmiento: no trate de ahorrar sangre de gaucho, que es un abono necesario a las tierras del país. Y hay otra anécdota también: en un determinado momento, después de una batalla, el Chacho le devuelve los prisioneros unitarios que había tenido en el enfrentamiento con los unitarios, con los generales de Mitre y de Sarmiento, y no le devuelven ninguno. Le había sano y salvo a todos los se lo habían pasado a degüello. ¿Cómo? Dice, ustedes que son la civilización hacen eso y yo que soy la barbarie. Es una cosa. Ese fue Mitre. Ese fue Mitre. Hay que estudiarlo, etcétera. Bueno. Bien, doctor. Sí. Nos quedan 2 minutos. Nada más que 2 minutos. Sí.
2 minutos nos quedan Deme un para el poquito cierre. más, 5 minutos. Lo tengo a Gustavo esperando desde decirle que a arrancamos Gustavito, para no. salir al aire. Bueno, no, yo con se ha una hablado nota. tanto de la pobreza, etcétera. Yo quisiera decirle lo siguiente, no me voy a extender demasiado. A mí me gusta mucho el estudio que hace Scalabrini Ortiz, ¿no es cierto? El Instituto de Scalabrini Ortiz, que lógicamente la fuente es el gran Scalabrini Ortiz. Mire, no hay que olvidarse, Ezequiel, que parece que muchos no tienen memoria, ¿no? Por eso es importante la historia. En el 2003 había un 60,8% de pobre, ¿no es cierto? Eso estaba en el 2003, había ese porcentaje de pobre. Para el mismo semestre del 2015 era el 27,3% la existencia de pobre. De esta manera, entre el 2003 y el 2015, el 33% de los habitantes del país salieron de la pobreza. Moreno no coincide con esto, dice que es menos, pero vamos a hacer así, porque también cometimos un error de no publicar cifra en el último año, etcétera, toda una serie de cosas, bueno, pero es un error. Imagínense lo que ha pasado con Cambiemos en estos 9 meses, 10 meses. 2.157.000 más de pobres, 670.000 más de indigentes, más o menos coinciden todas las cifras. Puede haber, y a su vez pretende, Cambiemos que analicemos la política, parece que de ahora en adelante, parece que estos 10 meses donde hicieron todo esto, donde se ha reducido el nivel industrial, ha aumentado la desocupación, el consumo, etcétera, parece que no hubiera existido, ¿no? Así que eso por un lado. Y si me das 2 minutitos, hoy me llama la atención, apareció un articulito acá, un señor Fernando Paganini, dice las caras de la corrupción, acá parece que dice pobreza, acá le acabo de contestar cuánto era la pobreza, ¿no es cierto? Como si no hubiera disminuido el 2003 hasta... Yo me acuerdo, se crearon 5 millones nuevos de puestos de trabajo en toda esta época. Me acuerdo, ¿sabe cuánto tenían los metalúrgicos de afiliados, el sindicato? Tenía 50.000 afiliados en el año 2003. Cuando asume Néstor, y hoy tiene, ¿no es cierto?, más de 500.000 afiliados. ¿Eso qué representa? Fuentes de trabajo. Entonces, me habla de la pobreza este señor acá, me habla de la corrupción, parece que hubiera una sola cara de la corrupción, sí, tenemos los López y Baez, ¿no es cierto?, que están sujetos a procesos. Los demás son todas inventivas, que veremos con el tiempo cuáles son. Se olvida de los Panama Papers, no lo menciona este señor Paganini. Los Panama Papers no existen, las cuentas offshore, ¿para qué son? Para evadir impuestos, para lavar dinero. Se olvida de las bolsas de Michetti, eran tan abundantes como la de López. Se olvida de la asociación Calcaterra-Baez, él dice de la Rosadita, y en la Rosadita está Calcaterra, socio de Macri. ¿Qué me dice del dólar a futuro? ¿Quién compró dólar a futuro? Hay una denuncia muy importante. Los mismos compraron dólar a futuro sabiendo, y después lo compraron ellos, ¿me entiende? Hay el impuesto ha mentido, después dice las mentiras que no iba a haber devaluación, que no iba a haber inflación, que no iba a haber impuesto, que se iba a sacar impuesto a las ganancias. Por favor, esas 3 palabras corresponden también a lo que están hoy gobernando. Y bueno, cualquier cosa, si quiere, podemos hacer un debate público cuando quiera. Bueno, muy bien, doctor. Te iba a hablar del fondo, pero en el fondo te quiero decir una cosita y ahí terminamos. Y yo sé que en el fondo, ¿se acuerda cuando el fondo decía que Cavallo, que le recuerdo también acá al periodista, que Cavallo era el mejor, ¿cómo decía? El mejor alumno. Sí, fíjese, terminó con él. Y ahora también ha dicho que Macri es el mejor alumno, acordémonos del 2001 al 2003. Bueno, doctor, muchas gracias como siempre. El doctor Nelson Coronel acompañándonos en la mañana.